Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, iniciamos ahora la clase 59 del curso de Filocalía. En esta ocasión nos apoyaremos en algunas de las palabras que el padre Javier Meloni y el padre Pablo Dors nos participaron en los respectivos encuentros que tuvimos con ellos, que fueron la clase 56 y 58. Decía, nos apoyaremos en algunas de sus palabras para desarrollar las temáticas que consideramos oportunas en el marco de este repaso y profundización que iniciamos en la clase 52. La clase que viene sería la última de este repaso, donde abordaremos la parte final del libro Conocimiento Espiritual en la Filocalía. Y a partir de esta clase 60 ya abordaríamos los últimos autores que nos faltan tratar de Filocalía, como Nicetas Stetatos, Juan Damasceno, Calixto e Ignacio, y volveríamos, antes de que termine el curso, sobre algunos monjes que el año pasado ya vimos, pero que no completamos adecuadamente por la extensión o por la profundidad de sus textos. Y veremos si antes de terminar el curso, por allá a fines de noviembre, podemos contar con algún otro exponente para realizar un encuentro virtual, o también, si Dios quiere, contar nuevamente con el Padre Javier o con el Padre Pablo para que nos asistan y nos ayuden en esta tarea. Estamos haciendo gestiones también para contar con algún otro entrevistado. Bien, no me quiero olvidar, antes de ir a la temática específica de la clase, de invitarlos para el próximo 26 de junio, sábado. Ya vamos a poner en la próxima publicación del blog bien el horario y la fecha, invitarlos a un encuentro de oración a través de la aplicación Zoom. Encuentro de oración específico para quienes se sienten atraídos, llamados a la oración de Jesús, la oración del peregrino ruso, o quienes ya la practican y quieren encontrarse con otros que tienen esta misma espiritualidad, esta misma forma de oración. Veremos si esto puede seguir adelante. Esto no será abierto a todos, sino solo a los interesados, porque es algo de carácter más íntimo, más reservado, donde buscamos en comunidad llevar adelante lo que hemos llamado allá por 2012 el oficio de la oración de Jesús. El oficio de la oración de Jesús es un modo de rezar esta oración comunitariamente, que diseñamos en una muy breve experiencia que tuvimos de vida monástica laica en el primer semestre del 2012, en las sierras de Córdoba. En aquella oportunidad, aquella hermosa experiencia que tuvimos con unos pocos hermanos, fue discontinuada en su momento por varias razones, pero fue muy rica y nos deja la esperanza de retomarla en el futuro. Y allí, en ese contexto, creamos esto de el oficio de la oración de Jesús. Vamos a ver qué les parece, si les gusta, si les resulta útil para profundizar la oración. Así que les quería avisar por este medio para que se inscriban. Ahí está, en la Fraternidad Monástica Virtual, en el blog, ya está puesta la invitación y la vamos a reproducir en el Santo Nombre. Bueno, creo que no me queda más nada, como anuncios y demás. Acuérdense quienes quieran participar de la publicación, vamos a hacer una publicación de estas clases. Quienes quieran participar con un escrito, con una monografía,
con una aportación sobre alguno de los autores. Tienen tiempo, prepárense el texto, porque estamos ya en una etapa de redacción de ese librito, o de ese libro, en realidad sería bastante grueso, donde llevaremos a texto todas las clases y también aportes de ustedes. Bueno, nada más, interrumpo acá y vamos con la temática específica de esta 59ª clase del curso de Filocalia. Bueno, como les decía, fue muy abundante y muy denso en contenido lo visto en ambos encuentros, con el padre Meloni y con Pablo Dors. Yo extraje muy pocos conceptos para tratar un poco alguno de ellos. Ya están las tablas de contenido publicadas. A lo mejor ustedes han visto los vídeos y no se han dado cuenta que hace poquito hemos puesto las 2 tablas de contenidos. Esto es, en qué minuto del encuentro se trata tal tema. Ese es el aporte que nos hace siempre Mariano, que nos viene muy bien para repasar sin tener que ver todo el vídeo, sino que se puede ver una parte. Hay aspectos, por ejemplo, en el encuentro con el padre Javier, quería destacarles 2 puntos, 2 temas, antes que nada. Sobre la oración y el tiempo de oración como cocción, ¿no? Que eso me ha gustado mucho y alguna vez lo habíamos visto de modo similar en alguna de las clases de Filocalia. El padre Javier hablaba de la necesidad de un ritmo de oración, de que cada día era un microcronos, ¿no? Un microcronos, es decir, un tiempo mínimo en el cual mi vida se muestra entera, pero a lo largo de un día. Este concepto también lo tocan algunos monjes de Filocalia. Esta idea de que debo vivir mi día, mi jornada entera, como si fuera toda mi vida, todo el ciclo de mi vida. Entonces, al despertar estoy naciendo y al irme a dormir estoy muriendo, estoy volviendo a la casa del Padre. Esto es de mucho interés y también lo podemos hacer en ritmos semanales, en ritmos anuales y demás, porque de algún modo nos ordena las fuerzas, nos permite encauzar mejor las acciones y quizá corregir cuestiones que en el largo plazo no advertimos. Entonces, con esto del tiempo de cocción, nos decía el padre Meloni que si nosotros tenemos un tiempo muy mínimo de oración al día, sea oración discursiva, la oración de Jesús o la oración silenciosa y contemplativa, sea cual sea, este tiempo no ha de ser muy pequeñito, porque si no se nos enfría el agua. Y él hablaba de una media hora, ustedes se acuerdan, como para mantenerla apenas tibia. Y ojalá 1 o 2 horas en distintos momentos para que esta agua, este ardor del corazón permanezca vivo y nos vaya cocinando, nos vaya purificando, ordenándonos hacia la unión con Dios. Eso es importante, es decir, porque muchas veces, leemos mucho sobre los temas espirituales, o andamos, ¿no?, en el tema espiritual, o viendo un video, o charlando con alguien, pero no nos olvidemos que la práctica concreta de la vida de oración en el día a día es lo que, me atrevo a decir, le da legitimidad a todo lo otro. Puedo leer, puedo conversar, puedo ver vídeos, puedo reflexionar sobre lo espiritual, pero antes de acostarte, revisa el día, revisemos el día. ¿Hemos tenido una práctica efectiva y concreta de oración? Esto es un tiempo particular dedicado solo a eso, independientemente de que durante el día me la haya pasado con aquella ejaculatoria que me es entrañable.
Entonces es de importancia destinar momentos específicos y cuanto más, mejor. Ahora, relacionado con este tema, había aparecido una pregunta también a la que se respondió que era importante dejar que acontezca en nosotros la experiencia de Dios y no forzar estados, no forzar estados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos en nuestro lugar de oración usando como metódica la forma de oración que a cada uno le resulte más querida, más entrañable, que lo ponga más en contacto con el corazón profundo. Y una vez allí, permanezco sin expectativas de ninguna teosis, ni divinización, ni teofanía, ni consuelo particular. Permanezco como quien hace la cola para comprar en el supermercado. Y ustedes van a decir, ¿pero qué está diciendo Mario? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver, no sé si es un buen ejemplo, pero me refiero a esto. Cuando uno se pone en una cola, más aquí en este país con la pandemia y demás, hay colas largas, ¿no? Separados unos de otros y no se puede entrar a los negocios de más de 2 personas, etc. Entonces, en esa cola, cuando uno se pone allí, ¿qué está haciendo allí? Está esperando que le llegue el turno para efectuar la compra o para pagar la compra en la caja y demás. Es decir, no hay ninguna otra expectativa que el momento en que llega el turno de pagar. Entonces nos ponemos en oración con la simple expectativa de que la gracia nos llegará cuando el turno, cuando Dios lo decida, cuando sea el momento. He querido decir sin forzar ninguna disposición interior. Lo único que tendríamos que tener en este momento de oración específico es la disposición de presentarnos ante la presencia. Nos ponemos lo más que podemos en la presencia de Dios, alimentando simplemente el fuego del deseo de Dios, alimentando el fuego del deseo de Dios. Cada uno tiene una petición particular y profunda que engloba todas las demás. Como yo les decía el otro día, puede ser el pedido de la oración incesante. Otro dirá la unión con Dios, otro pedirá la misericordia para sí y para los suyos. Es decir, el modo en que cada corazón traduce lo que siente y lo que necesita en una petición es muy particular, es muy íntimo. Pero en esa petición ha de permanecer uno concentrado, en ese sentimiento, y allí estar a la espera. Una espera que no tiene que ser con ansiedad, sino sabiendo que el momento de mi unión con Dios está prefijado por la gracia. Este es un matiz importante. El momento de mi unión con Dios, mejor dicho, del momento en que me voy a dar cuenta que estoy siempre unido a Dios, ese momento lo sabe la gracia y vendrá cuando deba venir. ¿Qué se necesita de mí? Que todos los días me haga presente en una apertura del corazón al momento de oración y a la presencia de Dios. Bien, ahí está ese tema. Otro tema que me pareció muy interesante que dijo el padre Meloni era esto de las transiciones. Las transiciones. Él habló de que es necesario, como sabemos, permanecer en la presencia de Dios. Y para eso nos decía que una herramienta muy útil era agradecer al inicio y al final de cada actividad diferenciada.
Vamos a suponer que me voy a poner ahora a cocinar. Entonces, antes de empezar esta actividad, que puede ser que termine solo en mí, o puede ser que estoy cocinando para la comunidad en mi monasterio, o para mi familia y demás, antes de empezar esta actividad, yo pido a Dios la asistencia. Ayúdame con tu gracia a que esto sea un don para los demás. Y agradezco la posibilidad de poder realizar esta actividad, agradezco la comida, agradezco tener a quien ofrecérsela, etc. Y esto, de algún modo, inicia la ceremonia de la cocina. Si practico además la oración de Jesús, mejor que mejor, porque mientras voy desarrollando los movimientos de esta actividad particular, la oración los envuelve y me someto al calor de esta oración mientras hago las cuestiones funcionales. Pero el padre Meloni nos decía que eran importantes las transiciones. Antes de empezar a cocinar, ahí tomo conciencia de que estoy cambiando la actividad que estaba realizando antes por esta otra. Hago mi pedido, hago mi agradecimiento y me sumerjo en esa acción como si de liturgia se tratara. Esto es muy importante, es muy posible para cualquiera de nosotros y nos transforma la vida. Tomar cualquier cosa que hagamos como acción litúrgica. ¿Qué implica la acción litúrgica? Que es una acción de alabanza, es una acción de agradecimiento y a la vez implica un diálogo con Dios. Cualquier actividad. Las transiciones nos permiten despertar a esto. Me voy a advertir dándome cuenta de que me había olvidado. Me olvidé de la transición. Bueno, no importa. Acordate cuando termines esta actividad y hacé la transición a la actividad siguiente. Me pareció excelente herramienta. ¿Qué más? Bueno, él decía, la oración de Jesús transforma en santuario lo que hacemos. Fíjense qué interesante y muy verdadero. Si la oración de Jesús es cada vez más frecuente en mí, o como les aclaro siempre, la oración que ustedes hagan, si esta resuena en mi interior cada vez más, ¿no? Es como que se va produciendo una especie de eco interior. En ese templo que somos, en ese templo interior empieza a resonar con ecos sucesivos la oración que nuestro corazón va realizando. Nos empezamos a sumergir en ella, esto va transformando en sagrado, en santuario, el lugar y la actividad que realizamos. Esto lo dicen los monjes de Filocalía, es nuestra experiencia y puede ser la de cualquiera de ustedes, si se aplican con perseverancia al modo de oración más entrañable, en todos los momentos del día. ¿Qué más? Los lugares habituales. Bien. Y después hay 3 temas que todavía tengo con respecto a lo tratado por el padre Meloni. Vamos a interrumpir y seguimos. Bueno, continuando. Me preguntaba recién, viendo los minutos ya grabados, si había sido un desacierto el ejemplo de la cola del supermercado. Pero bueno, ustedes sabrán disculpar. Lo que quise decir, no sé si fue claro, es esto de la espera sin esperar. Tiene sus matices, no es sencillo. Porque yo les enfatizaba en la necesidad de no tener expectativas, de no estar esperando la teofanía, la teosis, la divinización, la experiencia espectacular. Porque eso no hace más que alejarnos de la presencia de Dios. Pero sí que hay en nosotros, cuando vamos a la oración, una espera de la manifestación de la presencia,
no lo podemos evitar. Nadie se acercaría a la oración sin la esperanza, en lo profundo, de tener contacto con Dios. Entonces aquí hay un tema de interés que es el esperar sin esperar. Y por eso utilizaba aquel ejemplo, o se podría utilizar el de la sala de espera, donde uno sabe que está esperando algo, pero a la vez no tiene nada que hacer para ello. A eso me refería, a esa precisión. Sé que estoy esperando el turno, pero para que el turno llegue, lo único que tengo que hacer es permanecer ahí. A eso me refería. Creo que esto quizá lo aclara un poco. Bien, avanzando con los temas que quedaban de lo que extraje de lo dicho por el padre Meloni, me impactó mucho aquella recomendación en forma de pregunta que él hacía y decía: ¿es tan necesario todo lo que hacemos? Lo refería al estrés que se producía en comunidades o en nuestra propia vida a raíz de la cantidad de actividades en las que nos sumergimos continuamente. Justificado esto en los requerimientos de afuera y en las necesidades de adentro y en la vida diaria y en la cultura en que estamos. Pero si verdaderamente pretendemos la unión con Dios en el corazón y si verdaderamente queremos llevar una vida monástica aún en medio del mundo, como es una aspiración común para la mayoría de los participantes del curso, necesitamos despejar lo más posible nuestra vida de actividades innecesarias. Por eso la pregunta: ¿es necesario todo lo que hago? Y entonces, al detectar allí con la herramienta de la atención e incluso con papel y lápiz todo lo que sobra, vayámoslo quitando. Dejemos espacio libre de tiempo. No nos asustemos por esos vacíos de tiempo. Son muy ricos, muy fructíferos. Me gusta utilizar el ejemplo de la respiración. ¿Vieron qué bueno que es respirar profundo cuando estamos distensos y tranquilos? Nos damos el tiempo de respirar. También vieron qué bueno que es aflojarse las ropas, ¿no? Tener ropa cómoda, holgada. Y entonces uno se siente dilatado, cómodo, sin opresión, sin cosas que nos constriñan. Nos sentimos más libres. Bueno, del mismo modo, con el tiempo, es necesario tener espacio sin nada entre una actividad y otra. No será posible esto todo el día, sin duda. Pero atender a esta cuestión, a ver, ¿puedo tomarme un lapso de tiempo entre esto y aquello? 15 minutos, 20, media hora, mejor. ¿Y qué hago en esa media hora? Nada. En todo caso, solo la oración. Camino por aquí, me siento por allá, miro para allá. Esto es muy a contramano de lo que nos dice toda la cultura. La cultura está imbuida, está saturada de una impronta, de un imperativo categórico que, por ponerle un nombre, sería el yo productivo, el yo productivo. Es necesario producir. Esto deriva de la política del consumo. Y producir bienes, producir servicios, y en nuestra vida cotidiana al menos tenemos que producir actividades, hacer cosas. Y si vemos que estamos media hora sin hacer nada, fue el acabose.
desperdiciamos nuestra vida. No, es al contrario. No estamos alentando la inactividad, sino este ritmo del que nos hablaban los padres, este ritmo de actividad y descanso, de palabra y de silencio. Sin el silencio no hay espacio para que broten las palabras, o las palabras brotan sin significado. Y a la vez las palabras permiten el silencio posterior a ellas. Lo mismo con las actividades. Aprendamos a tener momentos vacíos, también entre las actividades. Y en todo caso, que permanezca allí solo la oración del corazón. Esa me parece una buena forma. Es tan necesario todo lo que hacemos, nos planteaba el padre Meloni, y lo planteaba en torno al tema de las comunidades, lo podemos aplicar en nuestra familia y en nuestra vida individual como persona. Y después me quedaba el tema de la conciencia en el presente y del recrear a Jesús del modo único que es mi vida. Recrear a Jesús del modo único que es mi vida. Ambos, el padre Javier y el padre Pablo, ambos tocaron este tema, a lo mejor con alguna diferencia de palabras, de términos, pero ambos abordaron la necesidad de recrear a Jesús en nuestra propia vida. La cristofanía. Vivir desde el Cristo interior. Es decir, todos conocemos la historia que en los evangelios se nos cuenta de la vida de Jesús. El primer requisito es conocer profundamente la vida de Jesús. Es decir, hacer un buen repaso, mejor tomando uno solo de los evangelios, el que más les guste, hacer un buen repaso, tenerla bien fresca en la copresencia, en la atención al trayecto, a la trayectoria de Jesús, con la mayor cantidad de detalles que podamos. Esta vida ha de recrearse a través de la mía. Es como si la vida de Jesús pudiera hacerse croquis o mapa o esquema, y a ese esquema nosotros pudiéramos ponerlo por encima de la foto de nuestra vida diaria o de la película de nuestra vida de cada día, para ver de seguir sus indicaciones, para que nuestra conducta vaya tomando la forma de la vida de Jesús. Y esto viene a llenar de significado los hechos más simples de nuestra vida y también viene a darle significado a esas historias irresueltas que todavía tenemos, o esas tramas inconclusas de nuestra biografía. ¿Dónde está mi Getsemaní? ¿Dónde mi Tabor? ¿Dónde mi tumba? ¿Dónde mi cruz? ¿Dónde están los hechos de la vida de Jesús en mi propia vida? Y esto recreándose de continuo. No hace falta que yo diga, intente adaptar desde el principio de mi vida hasta el posible final, sino que en cada jornada o en cada año de mi vida o en cada semana yo puedo aplicar allí el esquema de la vida de Cristo y tratar de recrearlo. Por supuesto, la muerte a nosotros mismos, la muerte del ego, que implica la cruz, será siempre un acontecimiento central. El misterio de la pasión y de la cruz y de la resurrección. Esta semana, ¿cuál es mi cruz? ¿Y me entrego a la muerte? ¿Me entrego a la muerte en cruz esta semana? Porque eso nos va a permitir ir dándonos cuenta de cómo después de cada muerte alumbra la resurrección.
Pero claro, necesitamos morir conscientemente a nosotros mismos una y otra vez en las más variadas circunstancias para ir compenetrándonos del misterio de la cruz. Es importante, es de mucha utilidad. Siempre la cruz implica morir a la propia voluntad, no a la propia voluntad profunda, sino a la periférica, a la superficial, a la voluntad egoica. Por eso Jesucristo pidió que se libre de él ese cáliz. Esa vendría a ser, en sentido alegórico, la petición más periférica, la petición del Jesús hombre. Pero la de Jesucristo fue que se haga tu voluntad y no la mía. Esto mismo tenemos que reproducir lo más que podamos, una y mil veces en nuestra vida. Este tema me pareció hermoso, excelente, planteado por ambos, el modo en que lo planteaban, y trajo también, creo que nos trae un aire fresco, este punto de vista, que no habíamos desarrollado para nada de manera suficiente. Recrear a Jesús del modo único que es mi vida. Por eso el padre Meloni hablaba de la imitación, pero que bien entendiéramos qué es imitar. Es recrear en las particulares circunstancias de la vida de cada quien. Y finalmente el tema de la conciencia en el presente, que también trató Pablo II. Estamos bastante acostumbrados ya a escuchar en la actualidad, en la espiritualidad actual, este tema de la hora, este tema del presente, que como hemos visto ya era muy tratado por los monjes de Filocalía. Recuerden que ellos en el desierto, en la oscuridad y en la soledad de su celda, de su aislamiento, de su esicasmo, ellos tenían sobre todo presente. Sus días eran muy iguales, el pasado trataban de dejarlo para que no los atrajera hacia el mundo, el futuro era una reproducción de la vida de cada día, no iban hacia otra cosa, como solemos nosotros ubicarnos habitualmente. Ellos estaban allí sepultados, incluso, como cuenta la vida de San Antonio, algunos incluso se habían ido a vivir a tumbas. Ellos tenían el presente. El presente es cualquier momento en el cual nosotros nos hacemos presentes. El presente es cualquier momento en el cual nosotros nos hacemos presentes. ¿Por qué? Porque aunque nos cueste admitirlo, es horroroso, vivimos siempre fuera del presente. Cada vez que estamos viviendo en el pensamiento, vivimos en el pasado o en el futuro. Por lo general, la divagación constante en torno a nosotros mismos, a nuestros dimes y diretes y a cualquier otra cosa, pero siempre relacionada con mí mismo, con el ego, eso nos ausenta de la hora. Siempre estoy mentalmente considerando cuestiones del pasado referidas a un posible futuro en busca de lo conveniente. Eso nos aleja de la única vida verdadera, que a la vez es la vida eterna que atraviesa nuestra jornada, el momento presente donde Dios está presente. Los únicos ausentes somos nosotros. Entonces, esa liturgia de la hora requiere atención. Y esta atención se puede hacer presente si por un momento nos detenemos o al menos enlentecemos nuestra marcha. Respiramos un poco, nos hacemos conscientes del entorno. Recuerdo el sentido de lo que estoy por hacer.
Y allí inicio una acción, como decíamos recién, donde Dios es parte del movimiento. Y para esto le pido su asistencia, como decía Meloni, agradecemos e iniciamos la nueva actividad. El presente es cuando yo estoy. ¿Y cuándo es que yo estoy? Cuando me doy cuenta de ser consciente. Y cuando me doy cuenta de ser consciente, sin esfuerzo, me doy cuenta que hay una presencia. Hay otra presencia que me está envolviendo. Esa presencia es lo que se llama la presencia de Dios en el cotidiano. Es sutil, nos envuelve como el aire, pero es más sutil que el aire, dicen en Filocalía. Por eso, hasta que se aprende a percibirla, hay que moverse despacio, hasta respirar despacio y permanecer muy a la escucha de ese silencio que es Dios mismo que se hace fondo de todas las cosas. El silencio que permite el surgimiento de cualquier sonido es muy equiparable a la presencia de Dios a la cual nos referimos. Bien, ahora continuamos. Bueno, ahora me voy a enfocar en algunos temas o párrafos que extraje de lo dicho específicamente por Pablo Dors, aunque ya en lo tratado recién que dijo Meloni hay puntos en común, hay muchos puntos en común. Por ejemplo, el desierto es lo que hay entre la esclavitud y la plenitud. Qué buena frase y qué cierta. El desierto es lo que hay entre la esclavitud y la plenitud, al igual que la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, que estando en Egipto salió de la esclavitud, atravesó el desierto y llegó a la tierra prometida. Eso también lo vivimos en nuestra vida diaria y podemos analizar nuestra vida y ordenarla, enfocarla con esta significación. Particularmente me resulta útil la alegoría, el simbolismo del desierto, en todo esto que hace a la vida de oración y el camino que es necesario atravesar hasta que empezamos a tener los primeros signos de la percepción de la presencia en el cotidiano. Sin desierto no hay plenitud. Este desierto abarca muchas facetas diferentes en nuestra vida. Lo que no es el desierto son los consuelos. Los consuelos en todos los órdenes, en todos los ámbitos. ¿Es que entonces estamos diciendo que hay que dedicarse a sufrir o a vivir una vida árida de todo placer? No, estamos diciendo que el propósito de nuestras acciones no ha de ser el consuelo, sino la profundidad. Encontrar lo profundo, no la periferia del placer fugaz. Cuando el placer fugaz o el consuelo, sea este espiritual o de otra índole, viene a nosotros sin que lo busquemos, estamos actuando correctamente. Mientras busquemos lo profundo, mientras busquemos la tierra prometida, esto es, mientras nos ocupemos del cielo, lo demás vendrá por añadidura. Por eso esto pega muy bien con el tema de la oración que hablábamos recién. En la oración lo que busco es a Dios. Y para eso el desierto es lo que atravieso cada día cuando me arrodillo ante el ícono, cuando me siento en silencio o cuando repito los salmos en el coro de mi comunidad o como fuera. El desierto es Dios, pero se nos presenta como ausencia de Dios. En esa ausencia de Dios,
es donde se da la oportunidad para que crezca la fe. El desierto es la cocina de la fe. Sin desierto la fe no se aquilata, no se hace fuerte, no brilla la fe. Es como si la ausencia de la presencia de Dios o el desierto antes de la tierra prometida fuera lo necesario para que la fe se fortalezca. Una fe que anda en lo oscuro, una fe que tiene que encontrar el asidero en el propio corazón, porque afuera no tiene de qué agarrarse. Eso es el desierto. Me pareció una frase muy buena y que nos permitía profundizar en el tema. La esclavitud, el desierto y la plenitud. Si tenemos esto en cuenta en cualquier orden de nuestra vida, se nos va a hacer más clara a veces la acción de la providencia. Porque muchas veces, hermanas y hermanos, muchas veces, yo diría en realidad todas, pero se nos presenta así, muchas veces es la providencia la que nos hace descender un desierto en nuestra hora, en nuestra vida cotidiana. De pronto nos encontramos, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en la vida afectiva, en la vida religiosa, en cualquier cosa, en la vida del cuerpo, la salud. Muy frecuentemente estamos atravesando un desierto. Pero nosotros, al ignorar esta simbología sagrada, este significado que viene sobre nuestra vida, atravesamos estos desiertos ignorando tal condición y por lo tanto no le sacamos el fruto. Enseguida queremos pasar del desierto, queremos llegar al oasis y nos perdemos toda la riqueza que nos puede entregar este momento enviado por la misma providencia. Ese es un punto que me pareció de interés. Otro que daría muchísima tela para cortar, muy bueno, que dijo Pablo Dors, fue, por ejemplo, presumimos de saber qué es el cristianismo. ¡Qué maravilla! Me pareció una maravilla esa frase. Presumimos de saber qué es el cristianismo. No es verdad. El cristianismo es algo tan vasto, tan inmenso. No solo que tiene una historia, como él dijo, es como si pretendiéramos conocer a alguien por conocerlo desde hace un año, cuando tiene 80 años de edad esa persona. El cristianismo no solo tiene una larga historia como tal, como cristianismo, sino que el cristianismo es la historia de la humanidad entera. Y nosotros presumimos de saber lo que es. Por otra parte, el cristianismo es muy diverso. Esto me parece de mucho interés tratarlo porque he recibido algunos audios, algunos correos, algunos intercambios que agradezco, donde, claro, se hacen ciertas críticas a lo dicho, ciertos cuestionamientos, a raíz de que en nuestro modo de ver el cristianismo hay muy diferentes matices. Como el mismo Pablo Dors decía, la dogmática es muy dinámica y tiene mucha riqueza y puede ser de mucha utilidad en nuestra vida. El cristianismo cobija en su seno muy diferentes expresiones. ¿Se acuerdan del ejemplo que daba Meloni? Es el primero que me viene ahora, con respecto al tema del verde. Es decir, uno ve una explosión de verde, por ejemplo en un bosque o en un jardín, y cuando nos vamos acercando empezamos a advertir innumerables diferencias en las tonalidades del verde. Había muchos verdes diferentes. Bueno, el cristianismo es así, es muy diverso. Y esta diversidad
de un extremo al otro, desde lo que podríamos llamar un cristianismo muy conservador. En cuanto a la conservador, quiere decir que pretende conservar, mantener cierta dogmática, cierta interpretación de la Escritura, cierta forma de liturgia, etcétera, etcétera. Ciertas cosas que están permitidas y otras que no. Entre este cristianismo y otro cristianismo que podríamos llamar más liberal, no sé qué palabra usar porque en las distintas regiones de habla hispana la palabra liberal no sé si es adecuada, digamos un cristianismo más amplio. Entre estos dos extremos hay muchas gradaciones, muy diferentes formas de vivir el cristianismo, de pensarlo, de sentirlo, de actuarlo. ¿Y esto por qué? Esto porque el cristianismo está vivo. El mensaje de Cristo no quedó impreso en el papel de las Biblias y ya está. Es una palabra viva actuante. ¿En quién actúa la palabra de Cristo? ¿En quién actúa la palabra de Dios? En nosotros. Porque como se dijo también en otra de las frases, yo soy el cristianismo. ¡Qué fantástico! ¿No es extraordinario? ¿Quién es el cristianismo? El cristianismo soy yo. Yo soy Cristo. Perdón. Tocan timbre los vecinos y los perritos reaccionan. Yo soy el cristianismo hoy. Y tú, y tú, y tú. Es decir, nadie en particular. Todos los que queremos ser cristianos somos el cristianismo de hoy. ¿Y por qué digo los que queremos ser cristianos? Porque si nos ponemos a ver realmente, ninguno es cristiano en serio. Fíjense qué interesante. El cristianismo soy yo, pero a la vez hay muchos cristianismos, adecuados al momento, a la historia y a la vida de cada persona. Eso es Cristo vivo, que está reencarnándose en cada uno. Eso es otra cosa que mencionó el Padre Pablo acá. Cristo sigue encarnando en nosotros. ¿Cristo encarnó? Sí, encarnó allá en la historia y encarna hoy aquí en mí. Si lo dejo, Cristo encarna en mí. Como hizo San Pablo, que dejó de ser él y Cristo empezó a vivir en él. Y parece ser que a eso estamos llamados todos. Entonces después, habrá diferencias en la interpretación de este dogma, de aquel otro, diferencias en nuestra conducta, como no. Un día estamos más luminosos, otro día más oscuros. Hay diferentes apostolados, diferentes formas de entender la oración y hasta diferentes formas de entender la contemplación. Pero esa es la riqueza de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo que vive en todos y tiene relación con el Cristo cósmico de Teilhard de Chardin y de otros autores, donde Cristo encarna en todas las manifestaciones de la vida. Por eso algunos santos dicen, y nos atrevemos a parafrasearlos, sin recordar bien cuál: Cristo está en todo, Cristo es todos. Y algún otro dice, no hay nada más que Jesucristo en todo. Es la visión de Dios con sus múltiples rostros, que no es un panteísmo, sino la plena conciencia de la presencia de Dios en toda su creación. Y ahí está el misterio, el gran misterio. Bueno, ustedes saben que me entusiasmo y le doy nomás. ¿Cómo lo vivimos? El cristianismo soy yo. Si vives a Cristo, lo renuevas el cristianismo. Solo hace falta vivirlo y tu vida misma lo renueva. ¿Qué es renovar el cristianismo? Reformar el cristianismo. Renovar es volver a ser nuevo.
actualizarlo. Del mismo modo que con el ordenador nosotros nos vemos obligados a actualizar algún programa porque de otro modo ya no funciona. Del mismo modo, el cristianismo necesita hacerse actual. ¿Qué es hacerse actual? ¿Adaptarse a los valores de la época? No, pero sí formular su lenguaje, formular sus liturgias, formular su mensaje para que pueda ser comprendido por aquellos que viven hoy. De otro modo, nos quedamos ajenos a la gente. No es adaptar los valores, es adaptar lo que nosotros mismos somos, porque si no, no tenemos eco. Esto es muy importante, es un tema largo. ¿Qué sucede? A veces, con la mejor de las intenciones, se busca preservar la riqueza del cristianismo, que se tiende a ver diluida por la cultura actual. Y esto está muy bien, intento preservar lo que yo considero de valor. Pero esto es una esencia, es la esencia de la experiencia de Cristo en el corazón. Y no tiene tanto que ver con lenguajes, formas o maneras en las que se plantean algunos dogmas que no se han profundizado a lo mejor o que uno desconoce cuántas veces han sido adaptados en la historia. El catecismo que hoy tenemos no ha sido el mismo desde siempre y se ha ido reformulando y se seguirá reformulando, porque el ser humano está vivo, es dinámico y Cristo mismo es dinámico en nosotros. Cristo sigue encarnando en nosotros. Una muestra de esta renovación constante que ha vivido el cristianismo la tenemos, por ejemplo, en las reglas de vida monástica. Había ya cristianismo, ya había dogmas, ya había habido concilios, y sin embargo, en una latitud determinada, en un punto del tiempo, aparecía un reformador, un San Roberto de Molesme, que tiene mucho que ver con la orden de los trapenses, de los cistercienses, un San Bruno con los cartujos, San Francisco de Asís, Santo Domingo, San Ignacio, antes San Benito. Y todos estos, ¿qué venían a hacer? Venían a plantear una forma a través de sus reglas de vida que eran un modo de entender el cristianismo ajustado a la necesidad de sus corazones, de aquello a lo que ellos se sentían llamados. Esto era, en esa época, renovar el cristianismo, era actualizarlo, no es mala palabra, no es mala palabra. El cristianismo soy yo, qué bueno. Bueno, y como le decía el padre Jalix, al parecer a Pablo Dors, tenemos que vivir en nuestra conciencia lo que fue Jesús. Tan molestos los perros. Vamos a interrumpir acá y vamos a la parte final de la clase. Bueno, es todo un desafío tener 2 perritos y además perros en los vecinos. Entonces aparece un vendedor. Ustedes saben que acá en este país la situación económica es bastante complicada desde siempre y más aún con la pandemia, que todavía atravesamos muy fuertemente. Y la pobreza ha crecido muchísimo y es muy frecuente, a cada rato pasa gente vendiendo cosas. Y bueno, uno trata de ayudar en lo que se puede y los vecinos también. Y los perritos los saludan con sus grandes expresiones emotivas que ustedes conocen. Ya vamos a aprender a editar videos. No hemos tenido el tiempo de aprender a hacer estas cosas, ¿no? Porque se pueden cortar o quitar los ruidos de fondo. Me han dicho que hay toda una serie de mejoras. De a poquito las iremos haciendo. Bueno, ¿qué más? Me quedaba con esto de los cambios, de renovar, de actualizar el cristianismo.
de hacerlo más vivo, y que cuando el cristianismo se exprese impacte en el corazón de las gentes de hoy. Entonces, no se trata de adaptar los valores profundos del cristianismo, no se trata de cambiar los mandamientos, pero sí de que esto, cuando se exprese, pueda ser comprendido por los oyentes de hoy en día y comprendido con encaje. Por eso no nos olvidemos que Jesús hablaba en parábolas. ¿Y esto qué era? Era un intento, por una parte, de acercar la doctrina a quien no tenía capacidad para comprenderla de otro modo. En parte, digo en parte porque hay otros pasajes evangélicos que sería complicado analizar ahora, donde la parábola buscaba velar el significado profundo de la enseñanza. Y esto también tiene su sentido en la doctrina, pero no es momento ahora, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la misa, la Eucaristía, no siempre fue como es ahora. Tuvo varias formas diferentes, modos y usos en su expresión litúrgica. Lo mismo decíamos del catecismo y de dogmas que se han incorporado en el siglo III, otro en el siglo XII y otro en el siglo XVII, por ejemplo, XVIII, no me quiero equivocar. Esto es más reciente. Son expresiones diferentes de lo que palpita en el corazón del cristianismo. Entonces, tenemos que ver bien cuál es la esencia que ha permanecido inalterable. Y eso lo tenemos en los evangelios y el Nuevo Testamento sobre todo. Y eso traerlo a nuestra vida, de manera que podamos ser nosotros el cristianismo vivo hoy. Bueno, ¿qué nos queda si vives a Cristo? Otro concepto que desarrolló Pablo Dors fue: no tenemos fuerza por estar oscurecidos. Vivimos muy por debajo de lo que podríamos. Qué interesante. Esto tiene mucho que ver la pérdida de fuerza, nuestra pérdida de fuerza. No solo en el apostolado, es decir, en la difusión del cristianismo o en nuestra propia vida cristiana cada día, sino pérdida de fuerza en general, pérdida de fuerza vital. Vivimos muy por debajo de lo que podríamos porque vivimos en contradicción. Están en conflicto en nosotros lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, por decirlo brevemente. Este conflicto desgasta, arruina lo mejor del ser humano. Y porque además atendemos a intereses que no son realmente importantes. Vivimos sumergidos en actividades y en cuestiones que son mucho más que secundarias. Las más de las veces son poco importantes y en eso gastamos horas y horas. Es que ¿saben qué sucede? Necesitamos consagrarnos a un modo de vida. Y esto no me refiero a lo institucional, como puede ser la consagración en una orden religiosa, en una asociación de laicos, en una tercera orden o lo que fuera, sino consagrarnos en el sentido de vivir para una sola cosa. La vida es corta. La situación además nos tironea por todas partes. Si nosotros no vivimos para una sola cosa, no nos va a salir bien el asunto. Esa sola cosa tiene que ser, se expresará de distinto modo en cada uno de nosotros. Pero tengo que vivir para lo importante. ¿Y qué es lo importante si no encontrar a Cristo o a Dios en el propio corazón? Y por lo tanto, que nos transfigure nuestro modo de ser y estar y el modo de percepción del mundo. Se nos formulará distinto a cada uno.
pero ceñirnos a lo importante, a un objetivo único, nos permite hacer cualquier otra cosa, es decir, todas las otras actividades, terminan reorientadas en función de este único propósito. Nos permite llevar toda nuestra fuerza, acumularla en ese único punto. Y esto provoca un acrecentamiento de la fuerza. Por eso los profetas, los santos, muchos pontífices, que estaban como impregnados del Espíritu Santo, manifestaban una fuerza tan notable en su expresión y en su vida. Era el carisma, era el don que les había sido dado, sí, pero justamente antes de que este don se manifestara, ellos se habían consagrado por entero a su búsqueda. Es muy difícil encontrar en la historia gente que estaba dispersa y que vino el Espíritu Santo y las tomó. Incluso San Pablo, ¿no es cierto? Él se dedicaba a perseguir cristianos y tuvo esa teofanía, esa cristofanía. Pero porque él estaba totalmente consagrado a lo que hacía. Nosotros decimos, bueno, pero era un mal lo que hacía. Era un mal, pero él creía en ese mal que hacía. Lo creía bueno y estaba consagrado totalmente. No le mezquinaba un gramo de energía. Toda la fuerza en ese objetivo. Y cuando nosotros nos polarizamos, es decir, vamos hacia un solo polo, la gracia se manifiesta con mucha más facilidad. Bueno, no me quiero extender, que ya lo hice bastante hoy. Creo que ahí está. El desierto es lo que hay entre la esclavitud y la plenitud. Entonces, para terminar, hermanas y hermanos, me incluyo, por supuesto, en lo que digo, siempre me incluyo. A veces no lo hago explícitamente, pero lo doy por hecho. Cuando nos ponemos a criticar esta o aquella expresión del cristianismo, que nos pasa a todos, criticamos a este o a aquel otro, o esta cuestión o aquel otra, recordemos que el cristianismo soy yo. Entonces, qué difícil nos va a resultar criticar el cristianismo o aquel cristiano si miramos con verdad y honestidad nuestra propia vida. ¿Qué cristianismo estoy construyendo en cada hora de mi jornada? Bueno, ha sido un gusto. Si Dios quiere, nos encontramos la otra semana para terminar de ver este librito, El conocimiento espiritual en la filocalía. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.